Hermanos, vamos a comenzar entonces. Vamos a comenzar con el número 43. El himno número 43. Y después de este himno, vamos a pedir al Evangelio que nos dirija con una oración. Y luego comenzamos la clase. Número 43. Bueno, como dice estar por Cristo firmes, pues vamos a estar de pie para cantar este himno. No va a quedar así, ¿verdad? Sentados. Vamos a cantar la primera y la tercera estrofa. Número 43. Cantemos. Está por Cristo firmes, soldados de la cruz, alzado en la bandera, el nombre de Jesús, es fuerza la victoria, con él por capitán. Por él serán vencidas las huestes de Satán. Estad por Cristo firmes, las fuerzas son de él. El brazo de los hombres es débil y es infiel, vestidos de armadura de la adoración, deberes y peligros demandan gran tesón. Vamos a orar, hermanos. Eterno Padre Celestial, en este momento venimos delante de tu presencia, primeramente para darte gracias, oh Dios, por tus misericordias. Gracias por ser nuestro Dios, por existir en nuestros corazones, por amarnos tanto. Gracias, oh Dios, porque podemos tener la oportunidad de reunirnos en este lugar de adoración, poder glorificar tu nombre en espíritu y en verdad. Gracias, oh Dios, por la paz que gozamos como hermanos en Cristo. Gracias, Dios, por ser hijos tuyos y poder, Señor, también llevar el Evangelio a otras personas. Te pedimos que bendigas todas las actividades que vayamos a llevar el día de hoy, que sea de buen provecho para nuestros corazones, para que podamos, Señor, salir edificados de este lugar. Y sobre todo, Señor, que podamos adorarte a ti tal como tú lo has establecido. Dispone nuestros corazones, Señor, para hacerlo de la mejor manera posible. Ayuda, Señor, a los enfermos, a los necesitados, a los hermanos sobre todo que están sufriendo en cualquier lugar de este mundo, que tú conoces la necesidad de ellos, Señor. Y te pedimos que esté usted con aquellas personas privadas de libertad, traer consuelo y que ojalá algún día también les pueda alumbrar la luz del Evangelio. Te pedimos que nos guardes de todos los peligros, de todos los males, que nos des la fortaleza, Señor, para continuar haciendo tu trabajo en esta tierra con valor y con firmeza. Te pedimos que también bendigas a los hermanos que van a traer el servicio, Señor, de hoy, y yo les dé la sabiduría y inteligencia para que también oficien de la mejor manera posible. Te pedimos tu bendición para la iglesia de Cristo en Play Luis. Todas estas cosas te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, ahora nos toca comenzar el análisis verso por verso de 1 de Pedro. Así que si tienen sus Biblias, les voy a pedir que me acompañen ahí a 1 de Pedro, capítulo 1. La semana pasada observábamos lo que era el material de introducción. Versículo de memoria. Versículo de memoria, gracias, hermano. ¿Qué haría sin usted, verdad? A ver, estos voluntarios, si hubiera más gente como el hermano, el mundo sería mucho mejor, ¿verdad? Bueno, comienza usted, hermano. Para que nos dé el ejemplo. Sino como aquel que os llamó de santos, sed
también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 17. Como que nos llamó santos, también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: yo soy santo, es santo porque yo soy santo. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Como está escrito, sed santos, porque yo soy santo. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. 1 Pedro 1:15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Primera Pedro 1:15. Porque Cristo está. Porque Cristo está. Ok, ¿alguien más? Otro valiente, para que pueda dormir tranquilamente esta noche. Ok, si no hay más, entonces, el siguiente texto es 1 de Pedro 1:25. 1 de Pedro 25 nos habla de que la palabra de Dios permanece para siempre. Dice: la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. O sea que ese es para la próxima semana. ¿Okay? Una vez más, si me pasa el texto, acuérdenme antes de comenzar a hablar, para que así lo puedan. Porque trabajan toda la semana arduamente y luego de repente pues, no lo piden porque nomás no hablan. Hasta yo me enojaría. Ok, 1 de Pedro, capítulo 1. Acuérdense, el tema central de 1 de Pedro, uno de los temas de los cuales se habla bastante en 1 de Pedro es el sufrimiento del cristiano. Entonces, su servidor pone el tema central de 1 de Pedro de la siguiente manera: aún en medio de los padecimientos, el cristiano debe vivir una vida santa delante de Dios. Sufrimiento y santidad son dos temas que sobresalen en lo que es 1 de Pedro. Así que por esa manera, ¿verdad? Pues Pedro exhorta a los cristianos que, aunque enfrenten momentos difíciles, persecuciones, padecimientos, aún así deben vivir una vida santa delante de Dios. Uno de los textos que pudiéramos poner como tema central es 1 de Pedro 4:16. Ahí se lo sabe de memoria. 1 de Pedro 4:16. De memoria no, pero sí lo pongo. Ok, si alguno sufre o padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios en ello, ¿verdad? Así que, una vez más, aún en medio de los padecimientos, el cristiano debe vivir una vida santa delante de Dios. ¿Lo lograron apuntar? Ahora, note una vez más, habiendo considerado lo que es el tema central, de qué habla 1 de Pedro, la información acerca del apóstol Pedro, que es el que escribe esta carta. Acuérdense cuántas cartas escribió Pedro. 2. Okay. Mencionábamos el material de introducción, ¿verdad? Que fueron 2. Y Pedro y Marcos, se cree la segunda tradición, que Pedro le dicta a Marcos o le recuerda a Marcos las cosas que debe de escribir. Acuérdense, 1 de Pedro 5, vemos especialmente en el versículo 13, si no me equivoco, 1 de Pedro capítulo 5, el versículo 13, Pedro le escribe a Marcos como su hijo. 1 de Pedro 5, 13. Así que estuvo con el apóstol Pedro, así que nuevamente pues, varios en lo que es la historia, tradición, mencionan que lo que Marcos escribió en su evangelio fue algo de lo cual pues, el apóstol Pedro le mencionó a él. Acuérdense que Marcos no fue un apóstol de Jesucristo, como lo fue pues, Mateo y Juan. Lucas y Marcos no fueron apóstoles de Jesucristo en el sentido oficial de la palabra. ¿Okay? Entonces entramos a lo que es el capítulo 1, en la explicación
explicación verso por verso. Tenemos 5 capítulos, un total de 105 versículos que vamos a estar analizando por las próximas semanas. Bueno, dice aquí, ¿verdad? En el versículo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Note una vez más, el apóstol Pedro es el autor de esta carta y lo vemos en el versículo 1. ¿Cuáles son las cartas que no tienen el nombre del autor en el primer versículo del primer capítulo? Algunas de las cartas. Hebreos. ¿Qué otro más? Mateo. Mateo, ok. Apocalipsis mencionado, se encuentra Juan en el versículo 4, está ahí en el capítulo 1, y también en el versículo 9. El Evangelio de Juan, sí, a poco menciona su nombre al principio. Y si no me equivoco, segunda y tercera de Juan tampoco mencionan el nombre directamente. Entonces, pero siempre fue la práctica común de los autores escribir su nombre en el primer versículo. Así que tenemos el nombre del apóstol Pedro aquí en el versículo 1, entonces sabemos que él es el autor de esta carta. Como el apóstol Pablo también, el apóstol Pablo al principio de sus cartas, él mencionó y incluyó su nombre. Y acuérdense que 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 17, si no me equivoco, menciona que ese es el sello de todas sus cartas, así escribo yo, dice el apóstol Pablo. Bueno, lo vemos aquí, fue un apóstol de Jesucristo. ¿Qué significa la palabra apóstol? Enviado, autoridad. ¿Ok? Enviado, literalmente. Los estudios que hacemos acá, como también los que hacemos en la escuela de predicación, cuando vemos análisis verso por verso, es más que todo un estudio inductivo. Entonces, básicamente estamos viendo parte por parte lo que es el texto para entenderlo mejor. Entonces, el apóstol, una vez más, viene de la palabra griega apóstolos, que básicamente significa un enviado. Y acuérdense que en Marcos capítulo 3, Lucas capítulo 6 y Hechos capítulo 1, en esos 3 capítulos se mencionan los nombres de todos los apóstoles. Así que si usted quiere aprender los nombres de los 12 apóstoles, eso lo voy a preguntar ahorita, ¿verdad? Pero hay un himno bonito, ¿verdad? Que menciona los nombres de los apóstoles, y los hermanos que se saben los nombres de los 12 apóstoles lo saben por ese corito, ¿verdad? Que no fuera por eso. Así que, nuevamente, Marcos 3, Lucas 6 y Hechos capítulo 1. Entonces, el apóstol de Jesucristo, y como mencionamos en material de introducción, aprendemos bastantes cosas acerca de la vida del apóstol Pedro. Fue un apóstol que cometió varios errores, un apóstol que muchas veces no pensaba antes de hablar. Se pone en la transfiguración, mira a Elías, Moisés, a Jesús, y luego lo que dice, que bueno estar aquí, vamos a hacer 3 ramadas, y luego de repente desaparecen Elías y Moisés, y solamente queda Jesús. Entonces, en cierta ocasión le dice a Jesús, voy a sufrir, me van a tratar mal, me van a matar, esto y lo otro. Y luego dice el apóstol Pedro, que eso nunca te acontezca. Y luego el Señor, ¿verdad? Pues sutilmente le dice, ¿verdad? Apártate de mí, Satanás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenía la mirada puesta en lo terrenal y no en lo espiritual. Entonces, siempre estaba ese problema con el apóstol Pedro. Entonces, pero no podemos recordar al apóstol Pedro nomás por sus errores. Acuérdense que también hizo grandes cosas. Siempre su actitud, ¿verdad? Su actitud de siempre ir adelante, su actitud de un líder, todo eso le ayudó bastante, ¿verdad? En las cosas que hizo. Acuérdense, Pedro se arrepintió, lloró amargamente, una señal de arrepentimiento, y luego se pone de pie Pedro y comienza a obedecer al Señor y comienza a predicar, no importando las serias consecuencias. Es interesante cómo el apóstol Pedro, en los últimos capítulos de los Evangelios, cómo él va siguiendo a Jesús de lejos. Y luego cuando niega a Jesús 3 veces, no lo conozco, y hasta llegó hasta el punto, se acuerdan de maldecir, de invocar una maldición sobre él, si lo que estaba diciendo no era así. Entonces, llegó hasta ese punto, pero ya después de Hechos capítulo 2, ya no lo vemos a
a Pedro escondiéndose, ya no vemos a Pedro siguiendo de lejos, ya no vemos a Pedro diciendo o negando a Jesús, no lo conozco a él. Acaba de encontrarse a 2 cuadras predicándole, y luego le preguntan, ¿tú estás? No estaba predicando, no le encontramos a Pedro así. Ahora Pedro y Juan, en Hechos capítulo 5, vemos cómo son azotados, salen de la presencia del concilio gozosos y así continúan adelante, ¿verdad? Entonces vemos pasar las cosas, tuvo grandes responsabilidades, predicar el Evangelio, abrir las puertas del reino a los judíos, Hechos 2, y luego abrir las puertas del reino a los gentiles, Hechos capítulo 10 años después del establecimiento de la iglesia aproximadamente. Entonces tuvo muy buenas responsabilidades el apóstol Pedro. Lamentablemente estas grandes responsabilidades que Pedro tuvo han llevado a muchos a irse al extremo y decir, ¿verdad?, que el apóstol Pedro fue el primer papa, ¿verdad? Algo de lo cual simplemente da más no. En su Dropbox, hermano Alfredo, le puse un artículo de qué dice la Biblia acerca del Papa, así que pues son dos páginas, ¿verdad? Rato lo incluimos ahí en mi boletín, la parte 1 y parte 2, porque pues no va a caber todo ahí, ¿verdad?, en una sola, ¿verdad? Pero Pedro no fue el primer Papa, hermanos, así que tenemos que enseñarle a las personas de que ese fue el caso, de que él no fue Papa. Ahora, esta carta Pedro la escribe y se la envía a los expatriados de la dispersión. Así que expatriados viene de una palabra griega que significa residentes de un lugar extraño. Residentes de un lugar extraño. No le voy a decir cuál es la palabra griega porque si no se lo voy a tener que deletrear. Así que nomás lea mi comentario de primera de Pedro y pues ahí va a estar la palabra griega, ¿verdad? ¿Okay? Así que ahora, una vez más, se usa como nombre notando un expatriado o exiliado. Luego la palabra dispersión, esa sí se la voy a dictar, diáspora, eso la puedo escribir bien fácil, demuestra a todos aquellos que han sido esparcidos por diferentes lugares. Así que los expatriados se han sido movidos de un lugar para otro, están dispersos de diferentes lugares, y menciona dónde se encuentran estos cristianos: Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Entonces, le queda de tarea a usted de su casa y de la última parte de su Biblia, que hay como 4 o 5 mapas, busque dónde está Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, y así usted se va a dar cuenta de que aquí a esos cristianos en estas ciudades fue donde el apóstol Pedro envió esta carta. Ahora, ¿cuántos cristianos habían en el Ponto? ¿Cuántos habían en Galacia? ¿Cuántos habían en Capadocia, Asia y Bitinia? Pues de lo que estoy seguro es que más de 100, porque son grandes ciudades. ¿Se acuerdan lo que había pasado allá en Galacia con los cristianos? Es más, el tema central de Gálatas, ¿cuál es? No hay otro evangelio. No hay otro evangelio. ¿Okay? ¿Y qué es lo que estaba pasando con estos cristianos? Se estaban alejando. El apóstol Pablo, luego, inmediatamente entra a lo que es el problema y dice: estoy maravillado, tan pronto se hayáis alejado. Entonces comienza a hablarles de cómo estos cristianos se estaban apartando del evangelio. Así que vemos ahí pues esas diferentes ciudades donde obviamente había iglesias de Cristo, ¿verdad? Y dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Grandes cosas están en el versículo 2. Número 1, hay muchos hermanos que he escuchado que cuando leen el versículo 2 dicen elegidos según la presencia de Dios. ¿Ok? No es la presencia de Dios, es la presencia de Dios. Ahora, si lo leen rápidamente, como algunos les gusta leer, ¿verdad?, la Biblia, entonces lo va a leer presencia en vez de presencia. Así que, ¿qué significa la palabra presencia? Bueno, la palabra presencia, hermanos, básicamente viene de la palabra griega prognosis, con G, prognosis. Esta palabra denota el conocer de antemano, preconocimiento. Una palabra que pudiéramos utilizar es la que encontramos en Hechos 2:23. ¿Se acuerdan de Hechos
y anticipado conocimiento de Dios. Esa frase, anticipado conocimiento de Dios, es básicamente presencia. Es simplemente un sinónimo, el conocer de antemano. Entonces, ellos habían sido elegidos según el conocimiento, una vez más, del Padre. ¿Cómo explicamos esto? Significa que Dios ya había escogido a algunos cristianos, algunas personas de antemano antes de la fundación del mundo, a unos para salvación y a otros para condenación, como enseña Juan Calvino. Juan Calvino enseña de que Dios eligió a unos de antemano para perdición y a otros para salvación. Así que los que fueron elegidos ya están destinados para condenación, no hay nada que ellos puedan hacer para cambiar su estatus. Y los que son escogidos para salvación, no hay nada que ellos puedan hacer para perder su salvación. De ahí sale también, ¿verdad? Una vez salvos, salvos por siempre, o siempre salvos. Entonces, la pregunta es, ¿enseña la Biblia esta clase de enseñanza? De que Dios escoge a unos para salvación y a otros para condenación. No. Y la respuesta es obviamente no. Ahora la pregunta es, ¿cómo saben las personas que según han sido escogidas para condenación? ¿Cómo saben que han sido escogidos para condenación? Estas personas que enseñan esta doctrina, usted le pregunta a ellos, ¿y tú de cuál eres? ¿De los de condenación o de los de salvación? ¿Qué le van a decir? ¿Salvación? Ahora, ¿cómo sabes? ¿Cómo sabes que es para salvación? Uno de los que se apegaba bastante a esa doctrina, se me olvida el nombre de este predicador, estaba predicando y al final de su sermón pues extendía el plan de salvación para que vinieran a Cristo y lo aceptaran y fueran salvos. Hasta que llegó un punto en el cual comenzó a razonar en cuanto a eso y dijo, ¿qué estoy haciendo? ¿Para qué extiendo el plan de salvación? Si ya unos ya están para condenación, entonces no hay nada que ellos puedan hacer para cambiar su estatus. No pueden ellos obedecer el Evangelio ni nada. Entonces, y si ya están predestinados para salvación, entonces no hay ningún problema. Entonces ya comenzó, sonó el timbre adentro de la campanita y luego abandonó esa doctrina. Obviamente perdió su licencia de predicar por haber hecho eso, pero bueno, así sucede, ¿verdad? Entonces no hay la doctrina más. Ahora, enseña la Biblia que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Dónde dice la Biblia eso? Efesios 1. Ok, Efesios 1:4 nos habla acerca de eso, hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. También 1 de Pedro 1:18 al 20, acuérdense, 1 de Pedro 1:18 al 20 enseña algo bien profundo ahí. Enseña varias cosas. Número 1, que fuimos rescatados. Número 2, de nuestra vana manera de vivir. Y luego después, número 3, por medio de la preciosa sangre de Cristo, de un cordero sin mancha y sin contaminación. Número 4, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Bueno, ¿para qué fue la sangre de Cristo? Para redimir, para salvar al hombre. Entonces, ahora, para redimir y salvar, ¿a qué clase de hombres? Obviamente, a todos. ¿Pero qué clase de todos? Los que obedecen. Los que obedecen. Los que obedecen, porque la salvación es condicional. Hebreos 5, versículos 8 y 9, dice que Cristo es el autor de eterna salvación, lo dice ahí, pero a los que le obedecen. Así que la salvación es condicional. Entonces, nosotros los que hemos obedecido el Evangelio, formamos parte de esos que han sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque hemos obedecido el Evangelio de Cristo, ¿verdad? Ahora dice también aquí la frase, por la obra santificadora del Espíritu Santo. Dice, en santificación del Espíritu. ¿Cómo es que el Espíritu nos santifica? Por medio de la palabra. Ahora, ¿dónde dice la Biblia eso? Juan 17. Okay.
Juan 17:17, correcto. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, hemos sido purificados, hemos sido santificados por medio de la palabra. Note lo que dice el mismo capítulo aquí, capítulo 1, versículo 22. Acuérdense que la Biblia es su mejor comentario. Dice 1 de Pedro 1, 22. En adelante. Alguien lo lea, 1 de Pedro 1, 22 en adelante hasta el 25. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Sí, ok. Nota 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia ¿a qué? A la verdad. Y luego dice el 23, hemos sido renacidos por medio de qué? Por medio de la simiente, que es la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios, para poder entender la frase en santificación del Espíritu, es importante entender cómo se lleva a cabo este proceso de santificación. Y es una vez más por medio de la obediencia a la palabra de Dios, es decir, al Evangelio de Cristo. En 1 Corintios capítulo 6, nota lo que dice. 1 Corintios capítulo 6, del versículo 9, vamos a leer el versículo 9 hasta el 11. Dice 1 Corintios 6, 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Nota 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces ya habéis sido santificados y justificados. La pregunta es cómo se lleva a cabo la justificación y la santificación. Y es por medio de la obediencia al Evangelio. Entonces, decir que el Espíritu Santo opera directamente en la persona sin que la persona haga algo es ir en contra de lo que la Biblia enseña. ¿Okay? Obviamente los carismáticos son los que enseñan acerca de ello, la operación directa del Espíritu Santo. Hermanos, es por medio de la palabra de Dios. Ahora, la santificación, alguien que me dé un texto que sea paralelo a lo que es la palabra santificación del Espíritu. Un texto paralelo a la frase santificación del Espíritu. Y ustedes lo saben, porque lo saben. Se encuentra en Hechos, toda la lista. Es uno de los capítulos de los 28 de Hechos. Y se lo saben, pues se lo saben, es un texto clave, es un texto muy conocido, especialmente por la Iglesia de Cristo. Que a veces los días me van a sentir bien, pero bien mal. Porque se lo saben. Dale el plan. Hechos 2:38. ¿Okay? Hechos 2:38. Si se sintieron mal, qué buena. Bien enojado. Ok, note, arrepentidos y bautícese cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo, dice, para perdón de los pecados. Entonces, la santificación por el Espíritu se lleva a cabo por medio del bautismo. Por medio del bautismo recibimos el perdón de pecados. Somos santificados, somos limpiados y purificados por nuestros pecados por medio del bautismo. Esto se encuentra en Hechos 22:16 también, en paralelo a Hechos 2:38. Dice, ¿por qué te demoras? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces, vemos ahí, ¿verdad?, la manera de cómo se lleva a cabo esta santificación del Espíritu. Es por medio de la obediencia al Evangelio
de nuestro Señor Jesucristo. Hermano Willy, Sí, un pasaje que conecta las dos cosas, del espíritu y la verdad, es Segunda de Tesalonicenses 2:13, ajá. que habla tanto de la santificación por medio del espíritu y de la verdad. Ok, correcto. ¿Segunda qué? De Tesalonicenses 2:13. Ok, segunda Tesalonicenses 2:13. 2:13, que apunten también este pasaje. Podríamos encontrar algunos otros más similares a ese proceso de la santificación. ¿Okay? Y pues nosotros que ya pasamos por ese proceso de la santificación, deberíamos de ser los mejores calificados o cualificados para poder explicar esto. ¿Okay? Y esto es 2:13, segunda de Tesalonicenses 2:13. Entonces, es como cuando usted pasa si usted va, por ejemplo, por primera vez a una ciudad y usted se va por diferentes calles, entonces, y alguien que nunca ha ido para allá, pues se va a perder. Pero usted que ya fue para allá, entonces ya te vas por el 45, luego agarras el 10, luego agarras el 77, llegas a Corpus Christi, y luego después llegas hasta Brownsville, y luego después acá pasas el puente, ¿verdad? Entonces ya toda la información ya la tiene usted en su mente. Lo mismo con esto, hermanos. En lo espiritual, si alguien nos pregunta, ¿cómo es el proceso de la santificación por el Espíritu? Usted tiene que saber exactamente cómo se lleva a cabo ese proceso para explicarlo a otros que no han pasado por ahí, que así ellos puedan saber. Ahora lo que dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ahí está. Nota lo que dice. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Primero comenzamos con la palabra obedecer. Upako es la palabra griega que significa atender atentamente. Significa sumisión, obedecer, seguir instrucciones, según el diccionario Vines. Otra vez, atender atentamente, someterse a la palabra, obedecer la palabra, seguir las instrucciones de la palabra. Eso es lo que significa la palabra obedecer, ¿verdad? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ahí está la palabra rociados. Entonces, usted tiene que estar preparado para poder explicar lógicamente, con evidencia bíblica, esto del bautismo de algunos grupos religiosos que practican, ¿verdad?, lo que es la aspersión. Aspersión, porque él dice, para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Usted se sorprenderá, pero personas que no han leído Primera de Pedro, básicamente, que nunca han leído Primera de Pedro o lo han leído, que se les olvidó totalmente lo que enseña ahí. Si un denominacional le pregunta a ese miembro que no ha leído Primera de Pedro y no está familiarizado con Primera de Pedro, si le pregunta, déjame hacer esa pregunta, estamos hablando del bautismo, ok, déjame te hago esta pregunta sobre el bautismo. ¿Somos rociados con la sangre de Jesucristo, sí o no? ¿Y qué es lo que va a decir esa persona que no ha estudiado Pedro? Va a decir que no. Y luego después lo van a traer a este pasaje que dice aquí, y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Dice no tengo ningún problema ni desacuerdo contigo en que la sangre es la que nos limpia de todo pecado. ¿Okay? Pero el problema mío y tuyo es la manera de cómo se aplica esa sangre. Y yo uso el ejemplo bíblico, te van a decir. El ejemplo bíblico autorizado por Dios es ser rociados con la sangre. La sangre, el agua representa la sangre, ¿verdad? Usted va a tener que decir sí. Entonces, ahí está. Entonces, cuando le damos un poquito de agua, le ponemos la expansión de agua a esa persona, está teniendo contacto con la sangre, ¿sí o no? Me van a decir, si el agua representa la sangre, entonces la sangre, pues sí, va a tener que decir que sí. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué nos están condenando? ¿Por qué nos juzgan de que no podemos bautizar rociando a las personas con sangre, aquí, o con agua? Aquí dice el texto,
Cristo y ser rociados con la sangre de Jesucristo. La pregunta es, ¿cómo respondemos a ese argumento? ¿Alguien? Vamos a comenzar. Primero dice para obedecer y después usa el término. El primero estaba obedecer. ¿Okay? Por medio del bautismo. Okay, cuando para creer, para escuchar el Evangelio, pues hay que obedecer, que hay que escucharlo, ¿verdad? Hay que obedecer, que es un mandamiento que creamos. Sí, ya creyó la persona, está obedeciendo. ¿Es un mandamiento arrepentirse? Sí, ya se arrepintió, obedeció un mandamiento. Entonces, hay obediencia antes del bautismo. Así que está en perfecta armonía con lo que estoy diciendo, Javi. En Romanos 6:3 dice, sepultados antes con el bautismo, sepultados. Ya. ¿Y las sepulturas se llevan dónde? ¿En qué? En el agua, ¿verdad? Ok, y el agua representa la sangre de Cristo, ¿verdad? Una vez más, rociados con la sangre de Cristo, dice aquí. En Romanos 6:3 y 4 no dice ahí sepultados en la sangre de Cristo. Así que aquí sí dice sangre de Cristo. Entonces, ¿cómo lo hacemos ahí? ¿Cuál es la palabra griega que usa? Rantismas. Rantismas es la palabra griega que básicamente significa aspersión o rociar. ¿Okay? Entonces, una de las cosas que no debe hacer es, déjenme le digo a mi predicador, él le va a poder responder, ¿ok? Es una de las cosas que no debe hacer. Número 2, no debe pensar en Dios, ¿ok? Tranquilo, razone correctamente y una vez más piense qué es lo que va a decir. Obviamente, si no ha estudiado anteriormente, va a pensar nada, porque no trae nada aquí en la bolsa para poder sacarle y decir, ok, aquí está esta otra información y aquí está esta otra. Si no ha estudiado, no hay nada ahí. Así que se va a quedar con que, ¿sabes qué? ¿Tiene sentido? O como quedó un diácono en una congregación, que vienen esas personas de las denominaciones, estudian con él y luego ya se pusieron a pensar. ¿Cómo que lo pusieron a pensar? Entonces, no podemos tener esa clase de actitud. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Hermano Leo, sé que todos saben lo que no sabe se alimenta. Ok, entonces, y es bien simple, hermanos. Así que, ahora, la pregunta es, lo que acabo de mencionar ahorita, ¿tiene sentido o no? Tiene sentido, ¿okay? Como todas las clases de doctrina que le enseñan, la presentan de cierta manera como que tiene sentido. Acuérdense de Satanás, que citó Salmo 91:11, y usted pudo haberle dicho a Satanás, ese pasaje no está en la Biblia, y usted va a Salmo 91, ahí sí está. Entonces, la falsa doctrina, hermanos, no se presenta de una manera horrible, fea y ilógica. Se presenta con Biblia, o sea, le rocian un poquito de Biblia para que piense que todo está bien, pero no está bien. Hay que bucear abajo y luego presentar la verdad a flote. Hermano Alfredo. En Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Okay? Ya, ¿cómo nos lava? La pregunta. Mucha. ¿Cómo nos lava? Pues Con el bautismo. lo estaba acordando también de, no me acuerdo si es aquí con primera de Pedro, que dice, el bautismo que corresponde ahora a esto no salva. Entonces, por implicación significa que tiene que haber supresión. Y también Marcos 16, 15 y 16, donde dice que el que creyera y fuere bautizado será salvo, y el que no será condenado. Entonces, había una contradicción entre esos versículos y entre los versículos rociados. Se estaría contradiciendo ya esta. El problema es que pues, la pregunta es cómo se lleva a cabo el bautismo. ¿Cómo se lleva a cabo el bautismo? Y lo que argumentan ellos es por medio de rociarles.
sumergir en agua a un bebé. Un bebé que acaba de nacer, sumergirlo en agua y luego sacarlo. No. Por ejemplo, en Hechos 16, versículo 33, dice, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, todos que vivían en la casa, hasta los bebés, incluyendo, o sea, ¿fueron sumergidos en agua? Obviamente la respuesta es no, o sea, yo nunca había sido rociados con agua, porque no es ilógico el bebé debajo del agua. Sí, hermano. Pues yo sigo igual que obedecer. O sea, creer no significa obedecer. Obedecer es en el acto del bautismo. Y aquí dice ser rociados con la sangre de Jesucristo. Si sangre de Jesucristo es un símbolo, entonces concluyo de que también rociar viene a ser un símbolo. Entonces la sangre de Cristo es un símbolo, o sea, no está hablando ahí de la sangre literal de Cristo, sino la muela que se prepara. No, para rociar con la sangre, absolutamente no. Porque ahora mencionó que obedecer es lo mismo que creer. Bueno, si ves la definición de creer, creer significa con total confianza, total obediencia, y luego también la palabra de Dios. Pero no acaba ahí. Ok, entonces, antes de que se nos vaya el tiempo, la pregunta es más, debería dejarlos así, para que la próxima semana vengan ustedes preparados, y ese es el propósito de la clase, vamos a pensar en ese aspecto. ¿Cómo responderíamos a una persona, es más, el tiempo ya se nos fue, cómo responderíamos a una persona que nos presenta esa clase de argumentos, que somos rociados con la sangre de Cristo? Obviamente nosotros creemos que no es el caso. La Biblia no enseña que el modo del bautismo es rociando a las personas. ¿Okay? El modo del bautismo, según la Biblia, que vamos a ver la próxima semana, es sumergir a las personas en agua. Pero tenemos que lidiar con este argumento que está aquí en el versículo 2. Entonces, queda tarea pensar más acerca de Pero ello. también Cristo le dice a Nicodemo, ¿no? En Juan 3 y 5, que no naciera primero, y luego le dice nacer el agua del Espíritu. Pero hay que totalmente nacer. Exactamente, y para nacer, ¿verdad? Pues obviamente ahí en el capítulo 13 ahí se está hablando del líquido embriónico o el líquido que menciona a los bautistas, ¿verdad? Que no está refiriendo del bautismo, está hablando de otra cosa. Pero una vez más, si está hablando de agua ahí, otra vez, la sangre representa el agua, entonces si aquí el agua, nacer de agua, entonces significa pues nacer de agua rociada. En el bautismo, hermano, no habla de niños recién nacidos ni niños, sino habla de puros de personas que tienen que creer, que tienen. Ya, me parece que el 16 y el 33 de Hechos, ahí dice que fue bautizado él, todos los suyos. Ahora, aparte de eso, lo digo por eso para que piensen también. 1 Corintios 10 dice que el pueblo fue bautizado en la nube y en el mar y lo demás. Bueno, ¿qué es lo que caía de las nubes? Sí. Agua, ¿verdad? Y caía rociada, ¿no? O sea, como cuando llueve. O sea, no le cae todo el agua y lo inunda y lo cubre completamente, sino que nomás es un poquito. Entonces, piénsenle al respecto y la próxima semana pues les voy a dar la respuesta de cómo responder a esto, pero también entre ustedes piensen. Así que vamos a tomar el break para ir a estar con